Cuando hablamos acerca de herencia, tenemos que entender que hay un legado del Señor. Cuando hablamos de herencia, pues siempre hablamos de alguien que hereda y alguien que recibe la herencia. Amén. Entonces son los dos elementos básicos en cuanto a la herencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Siempre hay algo que quiere tener tu bendición. En realidad este campo representa dos cosas fundamentales. Ya tienen ahí el versículo. Ya miraron que Sama, uno de los 3 valientes de David, siempre hay un poquito de incertidumbre respecto a quiénes son los valientes de David, porque se habla bueno de los 30 y contado con los 3 y bla bla bla. Bueno, Sama fue uno de los 3 valientes de David contado entre los 30, porque David tenía una guarnición, él tenía un equipo muy fuerte que el Señor le dio para alcanzar los propósitos de establecer el reino, porque ese era el propósito, establecer el reino, que el reino que Dios había encargado a David fuera establecido. Siempre hay enemigos que se oponen al establecimiento del reino. En este caso, el pasaje nos presenta a alguien que está luchando y batallando por un campo. Y cuando alguien lucha por un campo, cuando alguien lucha para alcanzar los propósitos del Señor, entonces es contado entre los valientes de Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser de los valientes de Dios, de los valientes del Señor? Bueno, ahora vamos a entender cómo es que lo podemos llegar a hacer. Pero entonces este campo representa dos cosas fundamentalmente. Número 1, representa una provisión. Ahí está el campo de lentejas. Hay otro pasaje por ahí que nos presenta a alguien más luchando por un campo de cebada. Otra vez, con Gedeón también escondiendo la provisión, escondiendo aquello que el Señor les había dado para su sostén. Siempre, siempre, siempre hay algo que quiere tener tu bendición. Y hoy es día de luchar. ¿Me escucharon? Hoy es día de luchar por lo que te pertenece, lo que es tuyo, porque tú eres el heredero. Muy bien, la primera entonces parece lógico. Si hay algo que quiere robar mi bendición, que quiere robar mi provisión, aquello que está listo para darme el sostén. Pero hay otra cosa que representa este campo. Este campo representa una herencia. El campo que Sama está defendiendo es un campo que le ha sido dado por heredad. Él no está defendiendo un campo ajeno. No está defendiendo un campo donde hay cierta provisión y él va a entrar y va a poseer, va a tomar esa provisión que le pertenece a otro. No, ya dijimos ayer que la herencia está en dirección de los hijos. Amén. Fue por eso que necesitábamos haber definido en nuestro corazón, definido en nuestra vida cuál es nuestra relación con el Señor. Una vez que definimos cuál es la relación que tenemos con Él, entonces sabemos si podemos aspirar, si podemos esperar tener parte de esa herencia, o si estamos tratando de recibir algo que no nos corresponde. Por eso cada quien tiene que asegurarse su propia relación con el Señor. Yo esta mañana sé que soy hijo.
Y si hijo, también heredero. Y si hijo, también coheredero con Cristo. O sea, hay una extensión muy amplia respecto a la herencia. Ahí está Sama, entonces, batallando y luchando por algo que representa dos cosas esencialmente. Número uno, la provisión. Entonces, la herencia que el Señor tiene para ti es una herencia de provisión. Va a venir provisión a tu vida a través de la herencia que el Señor tiene, la herencia que el Señor está abriendo para que tú la poseas. Y la segunda es que es tu propia herencia, quiere decir, es tu derecho. Es tu derecho. Siempre hay algo que quiere tener tu bendición. Fíjese que estaba consultando un poquito el asunto de las herencias y todo lo que tiene que ver con la herencia, y encontré algunas cosas bien interesantes con respecto a la herencia. Y esto es que en la revolución de octubre de 1917 en Rusia, algunos ya saben que es la revolución bolchevique, un poquito de historia ahí, el establecimiento del comunismo en Europa y como consecuencia su expansión por todo el mundo. Pero en el momento en que la revolución rusa logra su objetivo, logra tomar el poder, inmediatamente en esta revolución se hace algo. En 1926 abolieron las herencias. Cuando usted ve un sistema de esta naturaleza, los sistemas de gobierno de los pueblos, usted va a encontrar mucha dirección respecto a la guerra, a la batalla espiritual. La herencia es algo que viene de parte de Dios. Dios es el primero que habla acerca de herencia, que habla acerca de legado, y ese comienza desde nuestra propia creación. Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Ahí tenemos un legado, hay una herencia ahí. Y será bueno si pueden estudiar tanto el legado como la herencia, porque esto involucra el ADN de las personas. Por eso es que los hijos se parecen a los padres, y si no se parecen a los padres, entonces se parecen al abuelo o se parecen al bisabuelo y cosas así por el estilo. Porque hay un legado, hay una herencia genética, se va dando. El hombre tiene la herencia genética, tiene una identificación completamente de Dios. Y anoche que estaba escuchando la palabra de Pastor Kerry acerca de por qué tenemos que bendecir a cada persona, y la base es porque es una criatura de Dios, tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y si vienes alguien que causa daño, si vienes alguien que no merece a lo mejor nuestro respeto en el sentido natural, legal, en el sentido espiritual sí lo tiene, porque fue hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y nosotros fuimos creados para heredar bendición. Por lo tanto, en toda la doctrina cristiana se nos lleva a bendecir aún a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con este legado que hemos recibido de parte del Señor. Ahí está implícita. Entonces, cuando yo veo que en un sistema gubernamental como como fue el sistema comunista, una de las cosas que ellos hacen siempre es quitan la fe, no solamente la fe cristiana. Todo lo que tiene que ver con la fe es enemigo, fuera. Todo lo que tiene que ver con posesión, fuera. Con bienes propios, fuera. Todo pertenece al Estado.
las compañías, los hoteles, todo tiene que ver con el gobierno. El gobierno es el dueño. Entonces el gobierno se constituye en Dios de esa nación. Es el dueño de todo. Y fíjese cómo entonces ellos abolieron la herencia. La herencia no se podía tener. Nosotros hemos viajado mucho a Cuba. Está aquí Pastor Manuel Uribe y su esposa, que son los ministros en Cuba, y ellos saben que tienen apenas 2, 3 años máximo cuando finalmente se reconoció la propiedad de una persona, la propiedad de una familia. Porque en 1959, cuando la revolución cubana triunfa, porque fue 1 de enero de 1959, en ese momento se abolió la propiedad privada. ¿Qué es eso? Despojarte de lo que te pertenece. Mantengan el pasaje ahí. El enemigo siempre quiere venir y despojarte de lo que te pertenece. De ahí que entonces tú tienes que aprender a pararte en tu campo y batallar y luchar por tu campo. Ahora, yo no quiero solamente mantener el asunto en esta perspectiva que tenemos, sino quiero hablar un poquito más de cómo hacer efectivo, cómo concretar el asunto para nosotros. Porque a veces se nos va en bla, 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 y finalmente no sabemos cómo es que vamos a lograr tener nuestra herencia, cómo es que vamos a progresar, cómo es que vamos a mirar finalmente que somos llevados de un estado económico, espiritual, político, social a otro. Ustedes escucharon que tenemos una oración aquí en la congregación. El estado de Morelos se ha constituido en uno de los estados más violentos del país. Personas están muriendo todo el tiempo en esta ciudad. Y alguien en algún momento dijo: pero es que son los narcotraficantes, pero es que son... Y el Señor nos dio esta palabra en la congregación, que nosotros, confirmando lo que hemos escuchado, entendiéramos que son almas, que son personas. No importa si son narcotraficantes, no importa si son secuestradores, no importa si son extorsionadores, son almas que se pierden. Y entonces hemos sido llamados para orar e interceder para que estas personas vengan al conocimiento de la gracia de Dios. Y hemos levantado una oración. Debo decir que en casi el mes y tanto que tenemos orando en esa dirección, solamente hemos logrado 2 días sin ejecutados. Así que siempre hay algo que quiere tener tu bendición. Y este campo entonces representa tu provisión, pero también representa tu herencia. El enemigo siempre quiere quitar tu prosperidad y tu herencia. Ahora, el asunto es que los problemas más grandes están en ti. ¿Por qué razón? Porque hemos estado hablando que casualmente la falta de definición en el corazón de las personas les hace no tomar su herencia. La herencia es para los hijos. Entonces los hijos, usted tiene que tener calidad de hijo para poder aspirar a la herencia. Si no tiene calidad de hijo, entonces no puede aspirar a la herencia. No le toca. No le toca. Finalmente mi padre murió. Voy a escribir otro libro. Ya he decidido hacerlo, porque el pastor me ha estado urgiendo a esto. Y siempre he tenido en mi corazón hablar de este asunto. Yo quiero hablar acerca de la paternidad divina. Voy a hacerlo finalmente. Porque para mí descubrir la paternidad de Dios fue fundamental. Yo tuve un padre muy a todo dar. Un padre muy amoroso, un padre muy cariñoso,
Aunque éramos 6, mi padre llegaba, tenía un chiflido particular de la familia, y cuando él llegaba dejaba sus vehículos a 1 cuadra, 2 cuadras de la casa, porque se interponía por ahí la autopista, y entonces él chiflaba y nosotros salíamos, corríamos, y yo no sé cómo hacía mi padre, y nos cargaba a todos. Yo apenas tenía 6 años, 7 años, y mi padre nos cargaba, nos besaba. Fuimos hijos muy besados, aprendimos a besarnos. Aún no sé si está por aquí mi hermano mayor, finalmente él tiene 63 años ya, y cuando nos vemos este martes nos vimos, y lo primero que él hizo fue me abrazó y me besó, y nos gozamos porque nosotros recibimos mucho cariño de parte de nuestro padre. Y pues como ya muchos saben, tenía una hermana, ya fue a la presencia de Dios. Esta hermana tenía una fruta favorita. Su fruta favorita era la sandía. A ver, dígame, ¿con qué llegaba mi papá todos los días? Con piña. Todos los días le traía su fruta. Todos los días. Porque era un padre muy cariñoso. Entonces recibimos mucho cariño, recibimos mucho amor. Ahí desde los 7 años mi padre enfermó, 7 años yo. Mi padre enfermó y empecé a ver el deterioro de mi padre, que fue cayendo, un problema en sus riñones muy serio. Finalmente un riñón se le deshizo. Estamos hablando de 1965 más o menos, donde no había todos los adelantos tecnológicos médicos que tenemos hoy, y finalmente lo fue acabando, y finalmente murió. Cuando mi padre murió, yo entré en una crisis brutal. Una parte de mí se murió juntamente con él, y al año mi madre enferma, y esa mujer vigorosa, esa mujer luchona, esa mujer trabajadora se fue apagando. Mi madre murió de 36 años. 36 años. Y mi padre de 42 años. Muy jóvenes, y nosotros niños. Cuando finalmente mi madre muere, entonces aquello es un caos. Pero ya la primera parte había ocurrido. Cuando muere mi padre, inmediatamente nosotros tuvimos que empezar a trabajar. Todos mis hermanos empezamos a buscar. Mi hermano mayor y yo decidimos que íbamos a trabajar para sostener a los demás, que íbamos a impulsarlos, los íbamos a poner en la escuela, y así lo hicimos. Así que mi hermano mayor, que siempre fue muy responsable en ese aspecto, tiene un lugar muy especial en mi corazón y en el corazón de toda la familia, por la actitud que tuvo siempre para sacar adelante. Y bueno, yo también con él, entre los dos tratamos de hacerlo, de sacar adelante. Pero eso trajo una dureza de corazón muy fuerte. Esa es la razón por la que yo caí en el alcoholismo. Estuve sumido 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Era una locura, una completa locura. Y yo tenía un enojo muy fuerte. Yo descubrí que estaba enojado contra Dios. Yo había desarrollado una psicología, una lógica con respecto a mi vida y la situación con mis hermanos, porque créame usted que pasamos una pobreza extrema. Primero, mi padre muy trabajador, mi padre siempre, seguro que mis hermanos que están aquí se van a acordar que mi padre era una persona muy alegre. Él era un colérico sanguíneo. Y entonces él era bromista. Algunos le decían el artista, otros el negro. Ya saben por qué, ¿verdad?
Era negro, negro, negro. Iba a decir como Santiago, pero no, Santiago está claro todavía. Y eso que Santiago sí se pasó después de un poquito, ¿no es cierto, Ray? ¿Verdad que sí? Y aquello, hermanos, entonces, pues realmente cerró mi corazón. Esta era mi lógica, aún sin conocer a Dios. Esta era mi lógica. Dios es el que da la vida. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios es el que da la vida, pero Dios es el que la quita. Y si Él da la vida y Él la quita, entonces Él me quitó a mi papá y yo no quiero nada con Él. Esa es mi lógica, esa fue mi lógica. Una dureza de corazón, una violencia. Fui violento, fui muy peleonero, me golpeé con un montón de personas, con razón o sin razón, porque el asunto ya no tiene que ver con los demás, el asunto tiene que ver contigo. Es lo que está acá, es lo que tú tienes, lo que te hace tomar tus reacciones. Cuando usted encuentre una reacción rara y extraña en su corazón, no voltee a su alrededor, vea hacia usted. Ahí es donde lo va a encontrar. En el mundo siempre vamos a tener aflicción, en el mundo siempre hay lucha, siempre hay batallas, en el mundo siempre hay personas injustas y hay personas justas, hay personas que te aman y hay personas que te odian, hay personas que te ayudan y hay personas que te abandonan, hay de todo en el mundo. Nunca, 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 nunca los demás va a ser la razón, sino es la visión que tú tienes y lo que hay dentro de ti. Entonces esa amargura me hizo tener todas esas reacciones todo el tiempo. ¿Por qué quiero estudiar? ¿Por qué quiero escribir acerca de paternidad divina? Porque fue hasta que yo reconozco a Dios como mi propio Padre y encuentro que Él es un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre bondadoso. Hasta que yo encuentro eso, hasta que yo recibo esa revelación en mi corazón, el día que entrego mi corazón a Cristo, porque para mí esas son las cosas que ocurrieron. El día que yo entregué mi vida a Cristo, efectivamente yo fui liberado completamente. Yo creo en la liberación, ¿ok? Escuche bien lo que voy a decir. Yo creo en la liberación. Creo que hay personas que están atadas y hay que echar fuera demonios. Hay que romper las ataduras, hay que cancelar las maldiciones. Yo creo totalmente en eso. El único asunto es que todo eso normalmente debería ocurrir en su vida en el momento en que usted viene a los pies de Cristo. Y a veces estamos haciendo un montón de cosas de esta naturaleza porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero hemos conservado un montón ahí en el corazón. Y eso entonces nos arruina. Eso no nos deja alcanzar nuestro máximo potencial, no nos deja alcanzar la plenitud del gozo y el plan que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Porque estamos atados a un montón de cosas de esta naturaleza que a veces están ocultas, que no son conscientes y que nos quitan la bendición de poder tomar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo recibí, el día que entregué mi corazón a Cristo, yo recibí una liberación prácticamente total. Primero, lo más fuerte, una impresión muy grande de parte del Señor es que yo entrego mi vida a Cristo y ese fue el último día que yo me embriagué. Ya nunca más. Ya, se quedó sin efecto. No tiene ningún sentido para mí. Absolutamente. No me domina absolutamente. ¿Por qué razón? Porque el Señor me liberó y el Señor entonces trajo juntamente con ello una revelación de la paternidad de Dios. Y entendí algo. Yo tenía en el altar a mi papá cuando yo tenía que tener en el altar al Señor.
Fíjese cómo dice la palabra: el que no dejare padre, madre, hijos y bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir? El que no logra una identidad del Señor, supliendo toda esa necesidad, no puede ser su discípulo. Que si no puede llegar a tener una identificación con Él y junto con ello una sanidad de parte de Dios en su vida, porque el que no deja padre, madre, hijos, hijas, hermanos, esposa, posesiones, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Ese día el Señor me liberó. Yo puedo cantar muy bien, hermanos. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Entonces el asunto para poseer la herencia tiene que ver en tu corazón con una identificación con el Padre. ¿Por qué tantos creyentes no han alcanzado la plenitud? ¿Por qué? ¿Por qué tantos creyentes no han logrado poseer lo que Dios tiene preparado para ellos? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una identificación con Dios como su Padre. Y mientras usted no puede ver a Dios como su Padre, entonces no puede usted esperar que algo va a pasar. Alguien muere, un rico muere, y usted no está esperando nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación con esa persona. Y aun cuando se proclame en el periódico que se va a abrir el testamento de esa persona, usted no va a acudir a la lectura de ese testamento. ¿Por qué? Porque no, usted sabe que no le dejaron nada. ¿No es cierto? ¿Y por qué no le dejaron nada? Pues porque no eran nada. No eran nada, absolutamente. Oye esto, por favor. Hay una clave aquí. Para poder tomar su herencia, usted tiene que llegar a tener una identificación plena como hijo. Como hijo. ¿Qué pasa en el asunto ministerial? Se dice que los pastores y se dice que los ministros somos igual que todos los creyentes. Y es verdad, en cierto sentido. Pero la diferencia que hay entre nosotros los ministros y los demás es que nosotros hemos alcanzado a entender y a comprender el plan de Dios para nuestra vida, mientras que muchos no lo logran entender. Y entonces el Señor nos puso para poder ministrarles y predicarles la palabra y llevarlos al entendimiento del plan que Dios tiene para su vida. ¿Cuándo va usted a alcanzar su máximo potencial? Cuando usted logre entender el plan de Dios para su vida. Ese es el asunto. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que llegar a entender la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios nos da la posición correcta para entrar a su presencia y para gozar de su gracia, de la gracia maravillosa que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabes que entre más te acercas al Señor, entre más tienes comunión con el Señor, entonces tú vas tomando más confianza? Ahora estás cerca del Señor, ahora estás orando, ahora estás en esa comunión. Ya puedes empezar a escuchar qué es lo que el Padre te dice, y entonces el Padre te da indicaciones tales como: ora por esa persona porque yo lo voy a sanar ahora. Ahora ministra aquel porque yo voy a hacer algo con ese otro. Ahora declara esto otro más porque aquí está una dirección. ¿Y qué es lo que pasa? Ya hay una comunión. Y en cuanto tú empiezas a oír al Padre, en cuanto tú empiezas a recibir del Padre, vas entrando en una mayor confianza. Yo soy su hijo. ¿No lo estamos cantando?
Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy. Yo soy hijo de Dios. Y cuando vas entonces encontrando la revelación de que tú eres un hijo de Dios, hasta te atreves a imponer las manos. Y sabes que te va a respaldar, ¿no es cierto? Y te atreves a hablar con cierta autoridad, porque sabes que te va a respaldar, porque Él es tu papá. ¿Me explico? ¿Sabe cuándo fui completamente sanado? Fui sanado cuando el padre llegó, chifló, yo salí corriendo y me subí a sus brazos. Así como lo hacía con mi papá. Así como lo hacía con mi papá. La paternidad de Dios. Así que entonces tenemos que batallar, tenemos que luchar contra todo aquello que el mundo ha levantado para robar nuestra bendición. ¿Dónde tenemos que buscar? Aquí. Aquí es donde tenemos que buscar. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esos enemigos que quieren venir y tomar tu bendición, que quieren tomar tu provisión, que quieren tomar tu herencia. El mundo siempre va a tratar de tomar tu herencia. Por eso encontramos en un sistema anti Dios siempre lo primero: vamos a quitarle lo que le pertenece. Vamos a quitarle. Vamos a tratar de arruinarlo. Vamos a quitarle lo que le pertenece. Dios tiene una provisión muy especial para ti. ¿Les parece si buscamos en nuestro corazón ahora? Vamos a orar. Yo tenía ira, yo tenía una ira, yo tenía un enojo, yo tenía una frustración. Y por mucho tiempo me hizo caminar como un mendigo. Fui un mendigo literalmente. No me avergüenza decir que fui canastero, no me avergüenza decir que vendí churros, que vendí chicles, no me avergüenza, absolutamente no me avergüenza. Porque lo único que puedo decir claramente es que no fui un ladrón, no me dediqué a la delincuencia. Esa es una decisión que uno toma. Si alguien tenía razones para dedicarse a la delincuencia, a lo mejor era yo y mis hermanos también. Pero ni ellos ni yo nos dedicamos a la delincuencia. Yo preferí andar de canastero en el mercado. Y mi hermano trabajaba como burro todos los días, desde la mañana hasta en la noche, trabajando en el mercado, cargando las canastas, cargando las cajas de fruta de una frutería donde él trabajaba, lastimándose, pero nunca se dedicó a la delincuencia. Pero finalmente, esclavos. Porque la frustración, el enojo, la ira pueden hacer que tú seas un esclavo. Puede ser que tú no alcances el potencial que Dios tiene preparado para ti. Manos levantadas delante del Señor, así con sus ojos cerrados. Recuerde que un buen encuentro con el Señor, escuche lo que le voy a decir, un buen
encuentro con el Señor es mejor que 1000 liberaciones. Y quien necesite se va a orar y se va a liberar, no hay ningún problema. Pero debemos dejar que el Espíritu de Dios nos libere, que sea el Señor el que nos libere, encontrándonos con Él, cuando nos encontramos con Él, cuando corremos con Él, cuando nos subimos con Él, cuando dejamos que esa gracia del Señor nos ministre. Entonces podemos tener sanidad. Sánanos, oh Dios, sánanos, sánanos, sánanos. Y si usted va descubriendo, el punto, si usted va descubriendo la frustración, he contado mi propia historia porque esa es la parte que a mí me dañó. La parte que a mí me dañó fue que mi padre y mi madre finalmente se fueron. Pero sabe que yo he llegado a esta revelación, que si el Señor no se hubiera llevado a mi papá y no se hubiera llevado a mi mamá, posiblemente yo nunca me hubiera convertido a Jesucristo. Pero en algún momento Él quitó todo lo que representaba mi seguridad, Él quitó todo lo que representaba mi gozo, quitó todo lo que representaba mi alegría, para que yo lo pudiera ver a Él como mi Padre Celestial. A lo mejor has puesto tu esperanza en algo más que no corresponde, y tienes en el altar algo más que no es el Señor. Padre Santo, ministranos, Señor, ministranos, ministranos. Y ahora abra su boca y eche en la presencia de Dios aquello que pueda estar estorbando, aquello que ha sido un estorbo para que usted finalmente pueda gozar de la plenitud de la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, haz tu obra ahora en el corazón de cada líder que está aquí, Señor. Tú nos has llamado, Padre, para ir por esta nación con este mensaje de libertad. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la sanidad va a correr, que nosotros mismos vamos a ir como soldados de la sanidad en el Espíritu, de la sanidad, Señor, que tú tienes para las naciones a través de tus hijos, a través de tu pueblo. Ministra con tu gracia en esta mañana, Señor. Ministranos con tu gracia. Y sí, dilo: libérame, Señor, libérame. Y deseche cualquier cosa que está ahí estorbando. Hoy tráigala a la presencia del Señor y mire al Señor como su Padre. Y si Él es su Padre, Él tiene herencia. Y la herencia de papá es mejor que cualquier herencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.